Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, que el Eterno le bendiga muy ricamente. En el precioso nombre de Yeshua les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Nuevamente con ustedes los días jueves y también algún fin de semana cuando el Señor así lo va permitiendo, para continuar con la enseñanza exhortativa, que es la que va a enderezar nuestras vidas, nos va a santificar y nos va a preparar para estar alistados para el día del Señor, que de hecho está muy cerca, y que verdaderamente todos los creyentes anhelamos la venida del Señor. Así termina el libro de Apocalipsis. Conocemos la gran mayoría ese precioso texto que nos dice: el Espíritu y la novia dicen, ven pronto, Señor. Y realmente sentimos eso si somos renacidos por la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor. Obviamente tenemos ese sentir de Yeshua dentro de nuestros corazones. Saludamos entonces a nuestra hermana María Fernández, a toda su familia, a nuestro querido hermano Luis, Facundo, Romina, Sergio, toda la hermosa familia en Buenos Aires. Que el Señor les bendiga. A nuestro querido hermano Ariel La Rosa, que gusto nuevamente, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Como siempre, mi amada esposa también con nosotros, cooperando, sirviendo al Eterno, ayudando al propósito del Señor a través de este ministerio. Sin pérdida de tiempo, porque queremos, como siempre, aprovechar al máximo para poder expresar todo lo que el Señor quiere hablar en esta hora, 15, hora 20 minutos aproximadamente, que estamos compartiendo con ustedes. Padre, te alabamos, encomendamos esta reunión, nuestras vidas en tus manos. Señor, separados de ti nada podemos hacer. En el precioso nombre de Yeshua, lo primero que hacemos, como hemos aprendido, es humillarnos delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestra arrogancia, nuestra soberbia, perdona nuestra iniquidad, Señor, perdona las transgresiones que hemos cometido, rogando, Señor, que cada día podamos mejorar nuestros caminos, cada día, como tú nos has venido hablando, Señor, a lo largo de este tiempo, poder ser llenos del Espíritu Santo, como dice Romanos 8, porque sin el Espíritu del Señor no podemos hacer morir las obras de la carne, ni podemos vivir en plenitud los mandamientos del Señor. Tú en nosotros y nosotros en ti. Señor, nos rendimos en esta hora totalmente a tu voluntad, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Y como solemos rogar y orar, clamamos que envíen los clavos, Señor, clavos preciosos, a través de tu Espíritu, de tu palabra, que nos van a clavar, esa carne, esa naturaleza viciada, esa naturaleza carnal, como solemos decir, que nos aparta de tu reino, que nos aparta de tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, ayúdanos este tiempo a ser personas disciplinadas en términos espirituales, Señor, que podamos estar orando, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos ante todo anteponer, Señor, la importancia, Señor, de ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Las demás cosas pueden esperar. Aleluya. Si no tenemos el sello del Señor, si no afirmamos nuestras vidas en ti, corre peligro también, como declara tu palabra, nuestra salvación. En el nombre de Yeshua, Padre, unge mi vida, unge la vida de mis hermanos, que todos podamos entender este mensaje, Señor, que tú nos quieres hablar, nos quieres ministrar en esta preciosa tarde-noche. Te damos toda la gloria, toda la honra que solo tú te mereces. Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, quien ha vencido a la muerte, al diablo y al mundo, y está a la diestra del Padre, según el orden de Melquisedec, Rey de justicia, seas glorificado por siempre y para siempre, también a través de nuestros corazones, y decimos todos juntos, amén y amén. Bien, queridos hermanos, la idea es continuar con este material. Todavía no lo he editado porque estamos trabajando en él. Recientemente hemos editado la cartilla Los que siguen al extraño, y también hemos terminado la cartilla referente a la marca de la bestia o la marca del Señor, que ya estuvimos ministrando aproximadamente en los meses de marzo, abril y mayo. Estuvimos compartiendo con ustedes, y esta cartilla que habla de deshacer las obras del diablo tal vez se va a convertir
en 2 cartillas o en 3 cartillas porque se está acrecentando el material. Veníamos hablando de la autoridad que nos da el Señor para expulsar a esos espíritus malignos, y hay diferentes espíritus que atacan a la humanidad y que atacan también al pueblo del Señor. Hemos separado, digamos, algunos títulos, ¿verdad?, de espíritus que declara la palabra del Señor. Vamos al número 10 porque habíamos quedado en el número 9 anteriormente, que era el espíritu de sueño, de estupor. El número 10 ahora vamos a ver el espíritu del anti-Mesías, o conocido normalmente por el anticristo, es exactamente lo mismo. Número 10, el espíritu del anti-Mesías o el espíritu del error. Es algo que nosotros tenemos que reprender, porque el enemigo obviamente quiere introducirse. Cuando decimos anticristo o antimesías, estamos hablando de un espíritu que se opone a la persona del Mesías, que se opone también a la palabra que trae nuestro Mesías y Salvador, y obviamente quiere introducir un espíritu de error, un espíritu de confusión, para que nosotros nos desviemos del camino y que cuando suene la final trompeta, lastimosamente, si nos hemos desviado, nos perdamos completamente para toda la eternidad. Por eso tenemos que estar atentos, orando y velando, conociendo lo que dice la palabra del Señor para no caer en esa confusión espiritual. Primera de Juan, vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Gloria al Señor. Dice acá: amados, habla el apóstol Juan, que es considerado el apóstol que más habló del amor, y ciertamente es así. Habló también de la verdad, habló de permanecer, pero acá encontramos en esta epístola, en esta carta breve del apóstol Juan, encontramos a un Juan con bastante autoridad, hablando acerca también de los falsos profetas que iban a salir y que ya están en medio de nosotros también. Primera de Juan 4:1, amados, vamos a leer despacio, vamos a entender: no crean a todo espíritu. Entonces, hermanos, nosotros somos una unidad, como bien sabemos. Somos espíritu, alma y cuerpo, y dentro del espíritu del hombre puede estar dominando o el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como solemos conocer, o puede dominar también algún espíritu de engaño, dependiendo lo que nosotros hemos decidido acá en la tierra. Si hemos decidido mal, qué bueno que podamos arrepentirnos y podamos expulsar esos espíritus y podamos recibir el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, hermano, dice que no crean a todo espíritu. Permanentemente estamos escuchando hablar a diferentes espíritus en los noticieros, en los informativos, en los gobiernos, en las diferentes personas que nos rodean. Toda persona está bajo la influencia de algún espíritu, o está bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos enseñará los mandamientos del Señor y nos dará entendimiento sobre la revelación divina, o podemos estar bajo la influencia del mundo. Puede ser el ateísmo, puede ser el comunismo, puede ser alguna religión, la brujería, la hechicería, la sensualidad del mundo, etcétera, etcétera. Por eso Juan declara: no crean a todo espíritu, sino que tenemos que tener discernimiento espiritual. Luego dice 1 Juan 4:1, sino probad los espíritus. Nadie se enoje, como ayer veníamos hablando en una de las congregaciones donde estamos ministrando. Tenemos la autoridad, la palabra del Señor nos respalda, en el sentido de que nosotros no tenemos que ser, para que usted me entienda en un lenguaje sencillo, confianzudos con todo el mundo. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que discernir dentro del contexto, me refiero también de la familia, del vecindario, mismo de la congregación, porque no todos los que dicen seguir al Señor realmente le están siguiendo. Cuántas personas también se han infiltrado dentro de las congregaciones, brujos, hechiceros, gente que realmente no se quiere convertir, pero que sí quiere hacer un gran daño dentro de la congregación. Entonces, el Señor nos dice que nosotros probemos los espíritus si son de Dios. Dice 1 Juan 4:1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, mi hermano, estamos rodeados de muchos espíritus que están hablando, que están confundiendo, que están haciendo errar a la gente, porque obviamente
el querubín protector que ha caído, hoy llamado Satanás, el adversario del Eterno, lo único que pretende es que la gente se desvíe y se pierda, porque, bueno, él tiene ese sentimiento de venganza dentro de su corazón. Luego dice 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Entonces, mi hermano, hay algunos grupos, aún evangélicos, aún cristianos, aún mesiánicos también, que están diciendo que Yeshua no es exactamente el Hijo de Dios, que Yeshua no es la revelación de la plenitud de la deidad en carne. Obviamente no compartimos ese pensamiento, y hablar de esta manera significa estar del lado del enemigo y no entender correctamente la palabra del Señor. ¿En qué conocemos que alguien tiene el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu del Señor? En que confiesa que el eterno Dios ha venido en carne, como lo declara la carta de Colosenses, plenamente el Eterno se ha revelado en un cuerpo de carne en la vida del Mesías para salvar, para redimir a esta humanidad por medio de su sacrificio. Luego dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Dios. De hecho, hay muchas personas en el mundo negando la existencia de Yeshua, o no reconociendo que Yeshua es plenamente el Hijo de Dios, que Yeshua es plenamente divino. Dice en el versículo 3, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, mi hermano, hay muchas personas que están caminando por el camino ancho que lleva a la perdición, y no solamente que muchos abiertamente y directamente no quieren saber nada ni con el Eterno, ni con el Padre, ni con Yeshua, sino que también paralelamente pudiéramos decir que aunque en algunos ambientes se lo reconoce a Yeshua, no se lo está realmente permitiendo señorear sobre nuestras vidas. Así que también podemos decir que toda persona que se dice ser creyente, pero que no se somete a la autoridad del Señor, tal vez lo reconozca a Yeshua, sabe que es el Señor y Salvador teóricamente, pero todo eso nosotros lo tenemos que bajar también al corazón. No solamente de la boca para afuera decir que Él es el Señor, sino que tiene que ser el Señor, el amo, el dueño de todo nuestro ser, y bajo sus órdenes tenemos que estar para ser plenamente bendecidos. Dice el versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces nos está hablando de la guerra espiritual. No es fácil hoy predicar el Evangelio, de hecho nunca lo fue. En los tiempos de los apóstoles también había mucha discusión, mucha contienda, persecución, inclusive encarcelamiento, hasta la misma muerte, como Pablo, que fue degollado, Pedro fue crucificado boca abajo, etcétera, etcétera. Pero dice que hemos vencido. En los que creemos plenamente en Yeshua y estamos bajo su autoridad y no discutimos la revelación del Señor, sino que nos sometemos en humildad al Dios Todopoderoso, al Dios perfecto, somos más que vencedores. Qué linda palabra, 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo nos va a desafiar, el diablo y sus espíritus malignos que están en millones de personas en este momento, lastimosamente, porque le han abierto puertas legales por medio de la desobediencia a los mandamientos del Señor, están atacando al remanente, están atacando al pueblo del Señor, a la novia del Cordero, pero la Escritura declara que nosotros somos más que vencedores. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso quería dividir este capítulo. Obviamente hay personas que no reconocen la divinidad de Yeshua por un lado, pero en este 10º espíritu que estamos analizando, que tenemos que expulsar por aquellos que están recién entrando, el espíritu del antimesías y el espíritu del error, también
ha entrado la apostasía, ha entrado esa frialdad espiritual, esa tibieza espiritual dentro de las congregaciones, y tiene que ver con lo que dice en 1 Juan 4:5, que hay gente que habla como el mundo. Es muy triste ver que hay supuestos siervos del Señor y supuestos hermanos que tienen un lenguaje, un vocabulario totalmente mundanal, lo cual eso significa que no se han convertido, que no han nacido del agua y del Espíritu. Entonces, mi hermano, en esto podemos diferenciar quienes están bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu de las tinieblas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Si realmente nosotros estamos pregonando la verdadera revelación del Señor, como lo hizo Noé. Analicemos un poco la vida de Noé, del cual siempre estamos hablando bastante, porque Yeshua en Mateo 24 dice que la venida de él será como los días de Noé. Fíjese, hermano, que pudiéramos llegar a pensar, si es que razonamos sin el Espíritu del Señor, si razonamos solamente con nuestra mente humana, pudiéramos llegar a pensar que Noé es un perdedor, que Noé no fue un buen evangelista, que Noé no tenía la unción del Señor, etcétera, 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 pero esa no es la realidad. La realidad es que la Biblia nos dice que Noé era justo. La realidad es que la Biblia nos dice que Noé predicaba la justicia del Eterno en aquellos días, más allá de que no estaba todavía el canon bíblico. Noé tenía una comunión con el Eterno directa, y entonces él hablaba bajo la unción del Espíritu del Señor. Y él comenzó a construir el arca cuando tenía 500 años, y a los 600 años comenzó el diluvio, o sea que predicó 100 años mientras construía el arca. Y la palabra del Señor nos declara, querido hermano, que salvo su familia, que entraron ahí más o menos sin ser tal vez tan justos como lo era Noé y todos los animales, el resto de la humanidad, de los que habitaban en aquellos días, ninguno quiso escuchar el mensaje del Eterno a través de la vida de Noé. Entonces, hermanos, si analizamos diferentes predicadores, Jeremías, por ejemplo, en su tiempo tampoco fue muy escuchado por el pueblo de Israel, no logró que el pueblo de Israel se convirtiera, y entonces el Eterno mandó juicio a través de Babilonia. Si nos vamos a la misma persona de Yeshua, que fue rechazado por la gran mayoría del pueblo de Israel en aquellos días, hoy podemos decir, bendito sea el nombre del Señor, que está empezando a haber un interesante avivamiento dentro del pueblo de Israel, lo cual nos da muchísimo gozo. Hay grandes comunidades judías mesiánicas que están empezando a entender que Yeshua es el Mesías. Hay varios judíos que se están rindiendo a la voluntad de Yeshua el Mesías. Entonces, mi hermano, los que son de Dios van a oír el mensaje, y los que quieran seguir practicando el pecado van a rechazar el mensaje, pero acontecerá de la misma manera que aconteció en los días de Noé. La puerta en un momento se va a cerrar. Sabemos por la historia bíblica que la puerta la cerró el mismo Espíritu del Señor, y aquellos que no quisieron escuchar dentro del tiempo señalado por el Señor tristemente perecerán, como lo declara la Escritura. 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, mi hermano, vemos que hay un Espíritu Santo, un espíritu de verdad, y hay un espíritu de engaño que procede del padre de la mentira, y nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertas para no caer en las redes del maligno. Nos vamos al 11º espíritu de lo que hemos marcado en esta cartilla, el espíritu de tormento. Y una cosa lleva a la otra, porque si obviamente nos oponemos al Mesías, van a entrar espíritus malignos, como ya venimos analizando en toda esta serie de estudios, que van a comenzar a atormentar tu alma y todo tu ser. Volvamos a 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Ya habíamos hablado bastante del rey Saúl, pero quiero mencionar brevemente otra vez una porción que habla acerca del rey Saúl, que le dio la espalda al Señor. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14, el espíritu de Yahweh, del Eterno, se apartó de Saúl
¿Y qué dice ahí la Escritura? Y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. ¿Qué significa esto, verdad? Obviamente todos los espíritus son creación del Eterno, pero acá nos está hablando de un espíritu ya caído, un espíritu creado por el Eterno que está en rebelión ahora contra el Eterno, es el que ha tomado el control de la vida de Saúl, que venía en reiteradas desobediencias. Primera de Samuel 16:15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Para eso usted tiene que repasar los estudios anteriores, que si nosotros dentro del tiempo señalado no nos volvemos al Señor, eso está escrito en Tesalonicenses, lo hemos visto en la clase pasada, el Señor permite o nos entrega a esos espíritus engañadores, no porque Él lo quiera, sino porque nosotros lastimosamente le hemos rechazado en varias oportunidades y entonces el Señor nos deja dentro del libre albedrío seguir en nuestro propio camino, pero eso tiene obviamente sus consecuencias. Entonces, mi hermano, hay espíritus de tormento. ¿Pueden ser expulsados hoy en día? Claro que sí. Todavía estamos en tiempo de gracia. Si nosotros procedemos a un genuino y verdadero arrepentimiento, esos espíritus de tormento pueden salir. Lastimosamente, hoy no lo vamos a repetir, pero en la vida de Saúl lo que vemos es que ese espíritu no salió, porque él no se quiso doblegar a la voluntad del Señor, no quiso escuchar la voz del Señor a través del profeta Samuel, una y otra vez se rebeló contra la palabra del Señor, hasta que obviamente el Eterno se retiró de la vida de Saúl y fue entregado a su libre albedrío. Saúl comenzó a caminar en la carne, en la vieja naturaleza, y como ya hemos estado enseñando, la carne y el diablo son un solo corazón, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, las obras de la carne, las obras de las tinieblas, tienen que ver con esa conexión que hay al mundo de Satanás, al mundo de las tinieblas. Sigamos viendo entonces en la palabra del Señor, gloria a Dios, podemos estar viendo en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Nos vamos un poco ahora al libro de Apocalipsis, un libro netamente profético, y yo creo que este capítulo ya se está cumpliendo en nuestros días. Sin duda que este capítulo que vamos a leer ahora en Apocalipsis 9 tiene mucha simbología que realmente no es muy fácil de discernir. De hecho, uno mismo analizando a otros grandes maestros de la interpretación bíblica, obviamente somos reservados en algunos comentarios, porque realmente el libro de Apocalipsis, no digo que todo está sellado, se está comenzando a abrir el entendimiento, y yo creo que poco a poco el Señor nos va a ir esclareciendo mucho más el significado de toda esta simbología, pero algo vamos a entender. En Apocalipsis 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Recuerde que la venida del Señor, la segunda venida de Yeshua, es en la séptima trompeta, según podemos ver en el libro de Apocalipsis. Y dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Muchos quieren poner sus interpretaciones de que va a caer un asteroide, puede ser, tal vez eso tenga más relación con otros pasajes proféticos. Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, así que, mi hermano, esa estrella puede significar muchas cosas. Lo importante, se declara acá algo muy importante que creo que sí todos podemos entender. Se le dio la llave del pozo del abismo. Pudiera estar hablando de un ángel que tiene la autoridad nuevamente para abrir ese pozo del abismo, donde sabemos por las Escrituras que algunos demonios que se rebelaron en el principio, no todos fueron encerrados, pero muchos sí, y está hablando de estos acá. Y yo creo que ya estamos en ese tiempo, por eso estamos viendo una gran actividad demoníaca, no sé si usted se está dando cuenta de esa realidad. Estamos viendo gobiernos del mundo legalizar todo lo que al Señor no le agrada. Se está legalizando el aborto, donde no se ha legalizado, se está presionando en una forma terrible para hacerlo. Y evidentemente, hermano, no hay nada nuevo con lo que voy a decir ahora. Esto no se trata de que soy de este partido o soy de otro partido político. Basta tener dos dedos de frente para entender que el aborto, el asesinato, no viene de parte del Señor. Y no hay más nada que discutir. Estamos viendo la legalización de las drogas.
Estamos viendo cómo surgen canales de televisión, canales de cable, YouTube, etcétera, etcétera, con tanta proliferación de la pornografía, películas de terror, películas satánicas, naciones o gobiernos del mundo que están, no muchas, pero ya hay unas cuantas legalizando relaciones perversas con los niños, relaciones perversas con los animales y todo tipo de relaciones perversas. Así que esto no es casualidad. Esto no es casualidad, esto significa que evidentemente este capítulo que estamos leyendo se está cumpliendo en el mundo espiritual y en el mundo físico, y el Señor lo está permitiendo. El Señor lo está permitiendo, y evidentemente que toda esta actividad demoníaca va a traer un gran perjuicio a la tierra, y dentro de un rato vamos a leer, va a traer un gran perjuicio a todos aquellos que no se arrepientan, más tenemos la seguridad que no podrán tocar a los que tenemos el sello del Señor. Eso ya lo vamos a estar viendo en un instante. Verso 2 dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vemos entonces una literatura muy simbólica, pero obviamente esto nos está hablando también de un oscurecimiento espiritual. Y hermano, si realmente tenemos algo de discernimiento, póngase la mano en el corazón y dígame, Paraguay, Argentina, Uruguay, donde usted se encuentre, este mundo ya no es el mismo. Qué bueno que tal vez nosotros tenemos nuestro paraíso en nuestro hogar porque invocamos el nombre del Señor con los hermanos, con las hermanas, pero realmente este mundo ha cambiado y ha cambiado para mal. ¿No? A veces recordamos cuando hablamos con los hermanos, sobre todo acá en Paraguay, ¿no? Hablamos 30, 40, 50 años atrás, más allá de que ya había algunas situaciones, ¿no? Pero todo el mundo acá en Paraguay siempre recuerda, sacabas tu colchón y dormías en la calle sin ningún problema. Nadie te iba a robar ni la moto ni la bicicleta, nadie te iba a hacer ningún daño. Sin embargo, Paraguay, Argentina, ni que hablar en estos momentos, algunos lugares de Brasil, usted a cierta hora ya tiene que estar dentro de su casa totalmente enrejado, tiene la puerta enrejada, la puerta más adentro enrejada, tres traves, etcétera, etcétera, alarma, cámaras, algunos lastimosamente, ¿no? Ya con armas de fuego para defenderse. Mira dónde hemos llegado. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Obviamente, Hayatán. Y esta actividad demoníaca está creciendo. Claro, algunos me dirán, pero yo no entiendo cómo el Señor permite todo esto. Bueno, el Señor lo permite porque los seres humanos están dando legalidad a los demonios. Y todo esto va a probar a la humanidad. Y todo esto va a probar también aún a los creyentes. Porque vamos a vivir tiempos realmente muy terribles, donde se va a probar por el fuego si realmente nosotros, a pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo, nos seguimos manteniendo firmes en el camino del Señor. Como veníamos hablando, los apóstoles también pasaron cosas terribles. Había una gran persecución, una gran idolatría. Había brujería, había hechicería, había tantas maldades también en su tiempo. Sin embargo, los apóstoles no retrocedieron, los apóstoles siempre perseveraron en el camino del Señor. Sigue diciendo Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Obviamente Juan lo expresa de esta manera, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, en este caso, ¿no? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto que estamos leyendo en Apocalipsis 9:4 es muy importante, querido hermano. Estamos viviendo en medio de una actividad tremendamente diabólica, tremendamente demoníaca, y dice que estas langostas, que no son otra cosa más que espíritus que van a salir de ese pozo del abismo, no van a poder dañar específicamente a los hombres y mujeres, niños que tengan el sello de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A tener el sello de la redención, que no es otra cosa que tener el Espíritu Santo. Ahora, hermano, el Espíritu Santo no puede venir sobre una vida si primeramente no nos arrepentimos, si no nos despojamos de todo peso y del pecado.
Si realmente nosotros no confesamos a Jesucristo, a Yeshua, como recién estábamos diciendo, si nosotros no nos sometemos a la autoridad de su palabra, el Espíritu Santo obviamente no puede venir sobre nuestras vidas. Pero bienvenido al Espíritu Santo que ya está en muchos de nosotros. Ese es el sello de Dios en nuestras vidas. Y aunque estemos y tengamos que vivir los días de la tribulación y la gran tribulación, el Señor nos llenará de poder y autoridad. Esto ya lo veníamos hablando del principio. El espíritu maligno puede pretender atacar, pero nunca puede penetrar ni puede entrar en una persona, sea hombre o mujer, que se mantiene completamente lleno del Espíritu Santo en estos últimos días de la humanidad. Sigamos viendo Apocalipsis 9:5, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. No podemos entender 5 meses en qué momento, cuándo será, si ya está aconteciendo. Dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. De hecho, hablemos de lo que está pasando a lo largo de este año con el famoso tema de la pandemia, vamos a llamarlo como lo tenemos que llamar. Nosotros estamos en pie acá. Acá con mi esposa seguimos adelante. Obviamente son días complicados. Los hijos de las tinieblas nos quieren complicar la vida. Pero como el Señor está con nosotros, como el Señor prometió estar con nosotros, nosotros vamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Y yo creo que esto es una prueba de cosas más terribles que están a punto de acontecer sobre la humanidad, porque estamos muy cerca de la segunda venida de Yeshua. Pero hermano, todo esto nos está adiestrando a nosotros, los hijos del Señor. Ahora, aquellos que siguen rechazando la presencia del Señor, obviamente van a ser terriblemente atormentados. Su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, su voluntad, van a ser completamente atormentadas por esos demonios que tienen derecho legal de poder entrar en esas familias, en esas naciones, en esos hombres y mujeres que lastimosamente han desoído la voz del Señor. Y dice Apocalipsis 9:5, y su tormento era como tormento de escorpión. Es una comparación, sabemos que una picadura de escorpión es muy dolorosa, aún inclusive pudiera traer la muerte. En este caso el Señor no lo permite, son 5 meses de tormento, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Aquellos que vivieron para atormentar a muchos van a recibir también su merecido, como dice la palabra del Señor. Verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Obviamente son demonios, como también lo declara todo el libro de Apocalipsis, que van a incitar a los gobernantes de este mundo, van a incitar a los ejércitos de este mundo. Más adelante sabemos lo que dice la palabra, los ejércitos del mundo se van a reunir en el valle de Armagedón para pelear contra el pueblo del Señor y contra el ungido del Señor. Y ya sabemos lo que declara la palabra del Señor, que la victoria y la guerra está ya ganada de parte de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Pero la intención de estos espíritus malignos es atormentar a la humanidad e ir en contra del pueblo del Señor. Por eso, hermano, como decíamos al principio, y vamos a recapitular un poco, la Escritura dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez más, envío esta exhortación de parte del Señor para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros. No nos podemos dormir espiritualmente, queridos hermanos. Es hora de atalayar, es hora de orar y velar para no entrar en tentación. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. El enemigo, mi hermano, no va a perdonar. El enemigo viene a robar, viene a saquear, viene a destruir. Y si usted o alguien le da esa oportunidad, el diablo no va a dudar un instante. Por eso que nosotros cada día tenemos que tomar la armadura de Dios. La finalidad del enemigo es enviar estos espíritus. Y de hecho creo que en las congregaciones tenemos mucho trabajo. Y en breve lo vamos a ver en el libro de los Hechos dentro de un rato. Que los apóstoles en sus días permanentemente tenían que echar fuera demonios de la gente en Jerusalén y en los alrededores, gente que estaba completamente atormentada por espíritus malignos.
Cuando usted lee las informaciones, está chequeando un poco sobre todo, claro, la Argentina, nosotros estamos en Paraguay, pero obviamente nacimos en la Argentina y uno, por una cuestión obviamente tal vez de costumbre y también por enterarse cómo está nuestra nación, siempre chequea las noticias y estamos viendo allí un aumento, ¿no? Hay varias informaciones de gente que los especialistas dicen, bueno, tiene esquizofrenia, que esto y que lo otro, pero detrás de eso hay demonios. Estamos viendo varios atentados a la policía, a jovencitas, en diferentes lugares se está manifestando gente muy violenta que los noticieros lo informan como una persona con problemas mentales, que de hecho lo tienen, pero detrás de todo eso, mi hermano, tenemos que decir la verdad. Hay espíritus malignos que entraron a través de una herencia, a través de una maldición, a través de una desobediencia, a través de transgresiones muy fuertes que tal vez esa persona o su familia estuvieron haciendo delante de la presencia de Dios. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 9, versículo entonces 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Seguramente todo esto tipifica tanques, aviones, máquinas de guerra. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya el Señor nos estará revelando en su momento de qué 5 meses nos está hablando. Es un poco difícil de entenderlo ahora. Verso 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Entonces, mi hermano, vuelvo a repetir, Apocalipsis 9, la quinta trompeta que toca el ángel, y que tiene esa autoridad para abrir el pozo del abismo, porque de alguna manera el Señor ya comienza con los juicios previos que van cayendo sobre la humanidad antes todavía de que caigan las 7 copas de la ira. Entonces, mi hermano, se nos dice en el versículo 11 que el rey de ellos, el ángel del abismo, es un destructor. Entonces, hermano, donde nosotros vemos la destrucción del alma, donde nosotros vemos cómo el diablo a través de la filosofía, la religión, los medios, los informativos, las políticas, todo lo que vaya en contra de la revelación del Señor, tiene que ver con este demonio de destrucción, que el Señor lo reprenda en el nombre de Yeshua. Y nosotros no podemos quedar de brazos cruzados, mi querido hermano, jugando a la religión, cuando la Escritura dice que Yeshua nos dio poder y autoridad para expulsar, para echar fuera esta clase de demonios. Usted tiene que defender su hogar, tiene que defender su familia, tiene que defender a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes, su propia vida, mi querido hermano, defender las congregaciones, porque ya estamos siendo atacados, ya estamos viendo cómo surge el nuevo orden mundial, cómo ellos quieren implementar sus leyes, cómo quieren cerrar las congregaciones, cómo quieren llevarnos inclusive, si fuera posible, a los tribunales por predicar algo que a ellos no les agrada. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar con toda la armadura divina, porque ya estamos viviendo estos tiempos permitidos por el Señor, permitido totalmente por el Señor. Esto va a ser juicio sobre las naciones, pero también va todavía a probar nuestros corazones. Los creyentes tibios, los creyentes fríos, los creyentes que no tomen compromiso, que no se consagren, que no sean llenos del Espíritu Santo, no van a poder soportar lo que ya está pasando sobre el mundo y lo que vamos a tener que atravesar todavía. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16. Estamos entonces analizando que este espíritu de tormento tenemos que reprenderlo, tenemos que no solamente mantenerlo a raya, tenemos que destruirlo en el nombre poderoso de Yeshua. Libro de los Hechos, cuando comenzaba ese avivamiento tan lindo
de lo que conocemos como la congregación primitiva. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjese cómo Pedro había sido transformado por el Señor, a tal punto que la Escritura nos comenta que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Obviamente, si algún incrédulo escucha esto y no abre su corazón, va a decir, bueno, ustedes son unos fanáticos, son unos locos, pero esto es lo que declara la palabra del Señor. Y todo lo que declara la palabra del Señor, nosotros lo creemos porque tenemos esa fe que viene del Señor, esa fe que todo lo cree, esa fe sobrenatural. Creemos que el mar rojo se abrió. Creemos que cuando Josué con el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó, las murallas cayeron. Creemos que cuando Josué oró, el sol se detuvo para que él pudiera ganar una batalla. Creemos que cuando Yeshua reprendía a los demonios se iban. Entonces, mi hermano, si no, ¿qué sentido tiene leer las Escrituras si nosotros no las vamos a creer? La palabra del Señor es una palabra única, es una palabra maravillosa, es una palabra sobrenatural. Dice Hechos 5:16, y aún de las ciudades venían muchos que venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados. Sobre todo quiero enfatizar este punto. ¿Cuánta gente en aquel tiempo ya atormentada de espíritus inmundos y todos eran sanados por la misericordia del Señor? Ya lo hemos dicho, lo repetimos una vez más. Seguramente estos espíritus entraron porque en algún momento tiene que haber existido alguna transgresión a la palabra del Señor, de eso no hay la menor duda, pero el Señor había venido en su primera venida y todavía sigue insistiendo. Obviamente había venido el Señor a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a sacar nuestra alma de la cárcel. Ahora, antes de ir a este pasaje, que ya lo puede ir buscando, Levítico capítulo 26, verso 14, seguramente mientras busca Levítico 26, 14, puede surgir este interrogante, ¿no? No ha faltado quien diga, pero bueno, pastor, ustedes han orado y por qué esa persona sigue atormentada. Ustedes han orado y por qué esa persona sigue enferma. Bueno, hay varias proyecciones. No nos queremos excusar, pero queremos poner, obviamente, todo lo que declara la palabra del Señor. O esa persona no se está humillando genuinamente delante del Señor, o está faltando esa unción en esa congregación. Pudiera ser, muchas veces lo tenemos que reconocer, o tal vez pudiera existir lo que ahora le voy a comentar y que creo que acontece mayoritariamente en muchas vidas. Levítico 26, 14, que está hablando de la desobediencia, lo que trae la desobediencia. Esta ley el Señor se la había entregado ya a Moisés en el monte Sinaí. Dice 26:14 de Levítico, pero si no me oyen, y ahí está el punto, mi querido hermano, pero si no me oyen ni hacen todos estos mis mandamientos, y si desdeñar significa menospreciar mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, dice el versículo 16, yo también haré con vosotros esto, está hablando el Eterno en primera persona, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y atormenten el alma. Entonces, mi hermano, estamos leyendo claramente en Levítico 26, verso 14 al 16, que el tormento entra en un alma cuando hay un desacato consciente, voluntario y directo a la ley del Señor. Cuando nosotros pisoteamos la sangre del Cordero y pisoteamos el pacto, acá lo dice el versículo 15, si vuestra alma menosprecia los decretos, los estatutos, los mandamientos, invalidando mi pacto, entonces el Eterno dice que Él, por consecuencia, enviará el terror, calentura, extenuación que consuma los ojos, va a permitir que esos espíritus estén atacando a esos seres humanos que le han dado la espalda al Señor. Claro, acá surgen muchos pensamientos. Tenemos que tratar de ver todo el rompecabezas. Alguno dirá, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor.
Algunos me dirán, pero Pastor Jiménez, ¿qué está diciendo? Yeshua es misericordia, sí, Él es grande en amor, Él es grande en misericordia, así declara la Escritura, lento para la ira. Lo que sí debemos entender es que el Señor, ante la primera desobediencia, no nos va a entregar al maligno. Pero si nosotros seguimos rebelándonos, si nosotros seguimos en esa obstinación, que es lo que estamos viendo en muchas vidas, en muchas partes del mundo, dentro de la justicia del Señor, en algún momento el Señor va a decir, bueno, hasta acá. Hasta acá llegó mi paciencia, hasta acá llega la misericordia, ahora te entrego a tu desobediencia, te entrego a tu decisión. Elegiste el camino de la muerte, pues entonces, si sembraste la muerte también cosecharás. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es hermoso leer el libro de los Hechos. Los apóstoles tenían una tremenda autoridad y yo creo que la gente también en aquel tiempo, al escuchar el mensaje del Evangelio, se arrepentía. Particularmente en este tiempo que estoy orando al Señor, déjeme decirle algo, puede ser que algunos no compartan o le moleste lo que diga. Yo creo, hermano, que estamos, no sé si en todos los lugares, pero en muchos, estamos frente a una sociedad, estamos frente a una comunidad terriblemente dura. Y yo puedo hablar simplemente de algunas experiencias particulares que vivo como pastor, como maestro de la palabra del Señor. Obviamente comparto la palabra con todo mi amor, con el gozo, con la fe, pero no depende solamente de que yo comparta en la unción del Señor la palabra del Eterno, sino que también del otro lado tiene que existir una recepción de la palabra del Señor, si no nada va a acontecer. Entonces, hermano, sorprende ver hoy personas que hace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años más vienen escuchando la palabra y que no hay cambio, no hay transformación. Y su matrimonio es un tormento, su familia es un tormento. Son vidas atormentadas de diferentes maneras porque no se quieren convertir, porque no se quieren alinear a lo que dice la palabra del Señor. No quieren caminar en el temor santo del Señor, se congregan, son religiosos, son muy teóricos, saben mucho de la palabra del Señor, pero simplemente saben nada más. ¿Qué dice la carta de Santiago? Que no seamos oidores olvidadizos, sino que realmente seamos hacedores de la palabra del Señor. Entonces, para tener en cuenta lo que dice Levítico 26, verso 14 al 16, que aquellos que menosprecian la palabra, tarde o temprano, su alma será atormentada porque esa es la decisión que ellos tomaron. Y dice acá, y sembrarán en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. O sea, van a venir una serie de diferentes juicios, materiales, emocionales, espirituales, que van a caer sobre esas personas que pisotean la palabra del Señor. Ahora, cuando me refiero a personas que pisotean la palabra del Señor, no me refiero solamente a los ateos, a los seculares, a los mundanos que ya abiertamente sabemos que no quieren saber nada con el Señor, sino que también dirijo este mensaje a muchos que actualmente están congregando, pero que de acuerdo a las Escrituras, como dice Apocalipsis, que habla el mensaje a las 7 asambleas del Asia Menor, por ejemplo, cuando le habla a la Odisea, dice que era una congregación de gente tibia que estaba a punto de ser vomitada de la presencia del Señor. También dentro de las filas del Evangelio hay mucha emoción, hay mucha religiosidad, pero hay poco amor y poco celo a lo que realmente el Señor nos está hablando a través de sus mandamientos. Creen que la iglesia, como la llaman, la congregación, es un club social, no sé, es un lugar de psicoanálisis, es un lugar de positivismo. No, la casa del Señor es un lugar para ser instruido por la Torá, por la ley del Señor, para ser renovado. Es un lugar donde nosotros somos corregidos para arrepentirnos y para abrazar esa sabiduría del Señor que antes habíamos rechazado. Veamos un poco más. Quiero terminar hoy con esto porque la clase entrante vamos a ver cómo mantener esta liberación que el Señor está operando en nuestras vidas. Mientras tanto, sigamos viendo un par de espíritus más que declara la palabra que tenemos que
sacar de nuestras vidas. Uno muy conocido, número 12, los espíritus de enfermedad. No toda enfermedad tiene que ver simplemente con que me descuidé y vino un viento frío y entonces me resfrié, sino que hay espíritus de enfermedad que nos quieren atacar, que nos quieren oprimir, que nos quieren atormentar, que pudieron haber entrado por también puertas abiertas que nosotros permitimos en nuestra vida. Qué bueno que en esta preciosa noche, sin perder más tiempo, cerremos esas puertas a través del arrepentimiento y podamos romper esas actas que el enemigo y que nosotros mismos hemos levantado. Son actas contrarias a nosotros porque hemos desobedecido la palabra del Señor. Todavía hay tiempo para poder remediar todo esto. Marcos 9:25. Libro de Marcos 9:25. Una de las labores que más obviamente realizó el Señor y los apóstoles fue echar fuera esos espíritus de enfermedad. Marcos 9:25. Otra vez, por si hay alguien en la amada audiencia que todavía no está convertido y tiene mucha lógica y mucho razonamiento, ¿verdad? Le va a costar creer que hay un mundo espiritual, pero mi querido hermano, hermana, amigo que estás escuchando, debes creerlo. El mundo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. Marcos 9:25, y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Fíjese, acá vemos un ejemplo, un espíritu que estaba atrofiando, que no permitía hablar, que no permitía escuchar. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así de sencillo, así de práctico. Así era la vida de nuestro Señor, llena de total autoridad. Entonces, hermano, como ya venimos hablando varias veces en este seminario, debemos replantearnos cómo estamos, porque yo sé lo que muchos me van a decir, porque de hecho me lo dicen. Y no estoy hablando solamente de espíritus de enfermedad, que estamos tocando este punto ahora. Sobre todo estamos con muchos temas de cuestiones matrimoniales, y hay cuestiones matrimoniales que nosotros vemos que no se solucionan y nos llaman y sigue pasando esto y aquello y lo otro, y ya hemos orado y se está ayunando y orando y confiamos en que en algún momento va a venir la victoria del Señor. Pero para que la victoria del Señor venga, nosotros tenemos que humillarnos, arrepentirnos, santificarnos, llenarnos de la autoridad del Señor y echar fuera ese espíritu de enfermedad, tanto físico como espiritual. Tenemos la grata bendición, no todo es malo, obviamente, en aquellos que han aplicado la palabra del Señor. Tenemos matrimonios que están sanados, matrimonios que estaban a punto del divorcio, pero tenemos otros matrimonios que todavía no se terminan de solucionar. Algunos se quieren divorciar, otros están ahí luchando, no se llevan muy bien, tal vez están pensando en un divorcio, tal vez no, pero la vida de ellos es una vida miserable. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Siempre la culpa es del pastor? Obviamente que no. La culpa también, la responsabilidad es nuestra, porque no estamos alineándonos en primer lugar con el Señor para poder tener esa autoridad que nosotros necesitamos para reprender a los demonios. Entonces, mi hermano, esto es muy sencillo de entenderlo, ¿verdad? Es como estar en un banco, es como estar en el gobierno. Claro que ahora hay mucha corrupción, tristemente, en los gobiernos, pero si existiera un Senado, una Cámara de Diputados verdaderamente honesta, algún diputado, algún senador, algún gobernante que fuera un corrupto, tendría que, obviamente, ser sacado. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene autoridad para gobernar a la nación, no tiene autoridad para poder estar en la Cámara de Diputados, aunque hoy tristemente se permite cualquier cosa. Entonces, hermano, ¿cómo voy a reprender una fuerza del mal que obviamente ya fue vencida por el Señor, pero el Señor tiene que estar en mí verdaderamente? ¿Qué es lo que pasa, hermano, que oramos, que cantamos, que nos congregamos, pero que no tenemos victoria? Y posiblemente, como el Señor me permite ver en muchos lugares, es que hay personas que tienen un aprecio por el Evangelio, un aprecio por el camino del Señor, pero que todavía no se están disponiendo a cumplir con toda la legalidad necesaria
para poder caminar en la victoria del Señor. Espero que me entiendan lo que estoy hablando. Es como con mi esposa cuando vinimos al Paraguay, tuvimos que hacer una serie de muchísimos trámites para legalizar nuestra cédula paraguaya y poder estar legales en el país y entrar y salir y poder realizar compras, transacciones, etcétera, etcétera. Y si yo no estuviera legal, entonces no podría ejercer muchas cosas que necesito, obviamente, ejercer. Entonces, mi hermano, el Señor nos quiere investir de poder. Lo primero que le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 2, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. La promesa del Padre no es otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué la necesitaban? Para predicar, para anunciar el Evangelio del Reino y para echar fuera los espíritus de tormento, de enfermedad, etcétera, 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 etcétera. Obviamente, siempre del otro lado, también, como vengo diciendo, tenemos que armar todo el rompecabezas, tiene que haber una recepción y por lo visto, según nos declara el libro de los Hechos, había mucha receptividad a la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de los Hechos nos muestra permanentemente que había grandes liberaciones. Entonces, hermano, esto me lleva a la reflexión. Por eso le citaba Levítico 26 anteriormente. ¿Qué es lo que pasa, mi querido hermano, que tu casa no se libera? ¿Cuántos años necesitas para que tu casa se libere? Ya pasaron 10 años, 15 años, 20 años, el mismo problema, la misma situación, cada vez peor. Siempre me va a escuchar a mí hablar de estas cosas. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del vecino, ni del otro vecino, ni del pastor, ni del hermano, ni de la hermana, porque nos encanta echarle culpa a medio mundo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Es evidente que si las cosas siguen igual, eso demuestra que no nos hemos alineado con el Señor y que no tenemos la suficiente autoridad como para ordenar a ese espíritu que se vaya. En este caso estamos hablando, por poner un ejemplo, lo que hizo Yeshua, ¿no? Cómo necesitamos verdaderamente esa autoridad, ¿no? Le dijo que se vaya y se fue. Y así fue con el Gadareno y con una infinidad de casos que tuvo que tratar el Señor. Marcos 9:26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, ¿no? Porque el espíritu lo sacudió. Pero Yeshua tomándole de la mano, ahí vemos el amor, la misericordia del Señor, lo enderezó y se levantó y esa vida fue restaurada. Bien, un poquito más, hermano. Nos queda algo un poquito larguito todavía, pero lo vamos a ver. Lo último, número 13, el espíritu de celos. El espíritu de los celos. Se nos habla mucho de esto en la ley del Señor. Números capítulo 5, versículo 11. Y acá está hablando más que nada de los celos dentro del matrimonio, pero obviamente que el espíritu de celos en cualquier índole, en cualquier circunstancia tiene que ser reprendido. Espíritu de celo, espíritu de envidia, cuánto daño ha traído a los hogares, a las familias. La ley del Señor nos habla, y con esto vamos a ir redondeando, nos va a llevar un tiempito todavía, el espíritu de celos. Cuando un hombre comenzaba a sentir celos, podía ir al tabernáculo, podía ir al sacerdote, y el sacerdote tenía que tomar agua de la fuente de bronce y polvo o tierra que estaba ahí mismo en el perímetro del atrio, y se armaba, para que usted me entendiera, como un cóctel que esa mujer tenía que tomar, y si su vientre no se hinchaba, significaba que esa mujer era una mujer inocente. Sabemos que Yeshua cumplió con esta profecía. Él bebió la copa, él bebió esta bebida amarga en nuestro lugar, porque nosotros verdaderamente éramos infieles y tendríamos que haber sido condenados, tendríamos que haber sido lanzados directamente a la misma condenación. Mas el Señor nos ama tanto, ya hemos hablado muchas veces de esto, que el Señor tomó nuestro lugar y Él bebió esa bebida y la maldición cayó sobre Él para que nosotros pudiéramos ser libres. Vamos a aplicar esta palabra obviamente a nuestros días. Vamos a ir leyendo Números capítulo 5, versículo 11.
También el Eterno habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de algunos se descarriare y le fuera infiel, obviamente esto también tenemos que aplicarlo hoy en día para el hombre, y alguno cohabitare con ella y su marido no hubiese visto, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, Señor tenga misericordia a nosotros, aprovechamos, dicho sea de paso, para ministrar, que obviamente debemos guardar nuestra santidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. El Señor está en contra, obviamente, del adulterio, de la fornicación. Claro que si alguien ha caído, como vamos a estar leyendo, tiene la oportunidad de arrepentirse y de arreglar las cuentas con el Señor, pero hágalo rápidamente, porque si el Señor viene y encuentra su vida practicando ese pecado, evidentemente será destituido de la gloria del Señor esa persona. Número 5:13, dice entonces, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendido en el acto. Verso 14, si viniera sobre él el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Evidentemente ese espíritu puede atacar cuando hay infidelidad, pero también dice que puede atacar cuando no lo hay. Muchas veces el enemigo quiere trastornar los pensamientos para poner división muchas veces en el hogar, en el matrimonio. Tenemos que tener bien en claro el discernimiento del Señor en nuestras vidas. Dice el verso 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Es la autoridad del Señor aquí en la tierra para poder manejar esta situación. Y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Sigamos leyendo en el versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Acá se pone brava la cosa. Porque realmente al ir al tabernáculo, cuando se iba el sacerdote, allí mismo estaba la presencia del Señor. Voy a ir resumiendo esto, para ir entendiendo por qué estaba esta ley de los celos. Porque si realmente una persona había ocultado el pecado de inmoralidad, y tal vez ahora le estoy hablando puntualmente, tal vez alguien me está escuchando que está en esa condición, y el diablo te ha hecho ocultar ese pecado, porque obviamente te da mucha vergüenza, pero si lo sigues ocultando, quiero decirte que vas a ir de mal en peor. Todo pecado tiene que ser exhibido, tenemos que ir a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. ¿Cuál es la intención de esta ley que el Señor le dio a Moisés? Dicen los intérpretes de esta sección de la ley que la idea era que cuando el marido llevaba a la supuesta mujer infiel, el alma de esa mujer, o en este caso también podemos hablar hoy en día de los hombres, comenzara a sentir ese compungimiento dentro de su corazón, y pudiera humillarse antes de tener que pasar por todo este proceso para evitar, obviamente, que el juicio de Dios impactara sobre su vida. Y de hecho, en los evangelios lo podemos ver, sobre todo en el evangelio de Juan, capítulo 8, cuando se nos habla de la mujer adúltera, que los fariseos traen a esta mujer que había sido, en este caso, encontrada en el acto mismo de adulterio, y sin embargo, el Señor, que había venido en su primera venida para salvar y para perdonar, le dice a todos sus enemigos, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos se fueron, evidentemente estaban practicando también algún pecado y no se atrevieron a consumar lo que dice la ley, porque obviamente se podía apedrear a tales mujeres. Y entonces conocemos la historia que Yeshua levanta a la mujer y le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. O sea, el Señor, teniendo la autoridad para condenarla, no la condenó porque vio el corazón de esa mujer adúltera que realmente se estaba
humillando delante del Señor. La misma situación que hemos estado estudiando hace algún tiempo con ustedes acerca de la vida del rey David, como el Señor también lo perdonó porque él tuvo un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Pero entiéndase bien en claro, que para poder recibir el perdón nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado delante de la presencia del Señor. Entonces, si había alguna persona que era una persona obstinada y se atrevía a ir al tabernáculo sin haber confesado durante ese trayecto su pecado, se exponía lastimosamente a quedar estéril o inclusive a quedar muerta por la misma mano del Señor. Sigamos leyendo, número 5:17. Luego tomará el sacerdote del agua santa. El agua santa se refiere a la fuente de bronce, en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, lo echará en el agua, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh, delante del Señor. Y descubrirá la cabeza de la mujer, que es lo que tenía que ser rapada, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Un vaso con tierra del tabernáculo y agua de la fuente de bronce, agua santa. Y la mujer lo tenía que beber. Si era inocente, no le iba a acontecer absolutamente nada. Obviamente iba a quedar libre. Dice el verso 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mi querido hermano, obviamente hoy no tenemos tabernáculo, ni vamos a hacer todo este proceso. En primer lugar, tenemos que llevar las almas al arrepentimiento, por eso predicamos las buenas noticias de salvación. Pero obviamente que esto sigue vigente, tarde o temprano, sobre todo ahora cuando venga Yeshua en la segunda venida. Si nosotros seguimos ocultando nuestros pecados. Por eso, hermano, el Yom Kippur, ya hemos hablado, y no solamente una vez al año, el perdonar. El Padre Nuestro nos dice que todos los días tenemos que perdonar, todos los días tenemos que ir a la luz. No tiene que haber pensamientos ocultos, sentimientos ocultos, acciones ocultas. Tenemos que madurar, tenemos que crecer en términos espirituales. Tenemos que alcanzar la estatura y medida del Señor. Seguro que no somos completamente perfectos, seguro que vamos camino a la perfección, seguro que podemos cometer algún error, pero si usted comete un error o yo cometo un error, tenemos que tener la dignidad, mi hermano, de reconocerlo. Y ese es el problema actual del mundo y de muchos creyentes, ¿verdad? Que creen que nadie los va a descubrir. El primero que te va a descubrir es el Señor, de eso no tenga la menor duda. Porque el Señor no puede ser burlado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, algo que aprendemos de la Torá, de esta ley, el número 5, es que no nos conviene tener pecados ocultos. Sea que robamos, sea que mentimos, sea que tenemos envidia, sea que tenemos celos, sea que estemos en inmoralidad. Sí, yo sé que no es fácil, ¿no? Declarar ante el Señor y ante el público que hemos hecho lo malo, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo que más nos conviene para librar nuestra alma de la condenación. Sigue diciendo entonces, número 5:20, mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Iba a venir algo terrible sobre esa persona, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén, amén. Significa así sea, estoy de acuerdo. Ahora, hermanos, sobre este punto, ayer justamente exhortaba en un lugar al pueblo del Señor. Y el Eterno sabe, no estoy acá para mentir, ni voy a poner mi alma a una mentira. ¿Cuántos me han dicho, está todo bien, pastor, amén, amén,
¿Sabe qué, mi querido hermano? Mucho cuidado con la palabra amén, por favor. Dígala en el momento oportuno. Amén, 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 está todo bien, pastor. Y usted sabe que no está todo bien. El árbol se conoce por los frutos. Hay evidencia de que hay fornicación, de que hay cosas ocultas. Se percibe, se discierne. ¿Por qué el hombre llevaba a la mujer al tabernáculo? Porque él discernía. Cuando usted comienza a ministrar sobre cuestiones a veces matrimoniales, ¿cuántos hombres, mujeres dicen, no, lo estuve investigando mi marido, descubrí esto, aquello, lo otro? ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que te dice, la cosa no anda bien. Ahora, hermano, estamos en un tiempo de gracia, pero el juicio del Señor viene tarde o temprano. Y el Señor nos está dando una oportunidad. Entonces, hermano, acá están los fiscales, estaba Yahweh, estaba el sacerdote. Yo ayer le decía, hermano, y esto también se lo quiero decir al pueblo del Señor que está escuchando en esta noche. Yo casi todos los días, hermano, conforme a la visión que el Señor entregó a este ministerio, estoy orando, santifica a tu pueblo. Oro por mí en primer lugar, santifícame. Santifica a fulano, santifica a esta familia, santifica a Mengano. Porque esa es la voluntad del Señor, amén. Señor, ir a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, hermanos, si yo como autoridad del Señor estoy ejecutando un clamor que está de acuerdo con la voluntad del Señor, y usted desde el otro lado le entra la palabra por un oído y le sale por el otro, ¿sabe qué? Todo esto tarde o temprano se va a volver en contra. Está Yahweh, están los ángeles, están los sacerdotes, están los hermanos, que son como fiscales, que podemos declarar que se predicó, que se enseñó, que se exhortó, que se le dijo a esa persona que se volviera al Señor, que arreglara las cuentas, una y otra vez se lo decimos. Y si pasa el tiempo y usted no hace caso, nosotros ya no somos culpables. La sangre que se pierda de esa persona no va a recaer sobre mi vida, porque paso mi vida en el ministerio diciéndole a la gente que se vuelvan al Señor, que se vuelvan al Señor. Ese era el trabajo de los profetas. Alguien me dijo, Pastor Chimeles, pero ¿por qué usted habla así todo el tiempo? Muchos me preguntan, ¿qué es usted, más maestro? Le voy a decir la verdad, amigo hermano. Si viene su ministerio de enseñanza, yo creo, hermano, que evidentemente el Señor ha entregado a este ministerio un don profético. Por sobre todo creo que fluye la profecía. El profeta se dedicaba a exhortar y eso está muy, muy metido en mi corazón. Me acuerdo cuando recién iniciaban el camino del Señor, había venido un misionero extranjero que ya ha partido de este mundo. Y sin que me conociera me llamó, impuso las manos y me dijo, profetiza, hijo, comienza a profetizar. Yo era muy nuevito, no entendía de qué se trataba. Hoy entiendo. Hoy entiendo que no por nada el Señor fluye de esta manera. Y qué importante es el profeta. Qué importante es la palabra profética día y noche en este último tiempo para que las almas definitivamente se arreglen con el Señor. Veamos para ir terminando Números capítulo 5. Versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda, y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo, siempre y cuando quedara con vida. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer,
La presentará entonces delante de Yahweh, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Entonces, mi hermano, estamos viendo por último, queríamos ver los diferentes espíritus que nos atacan, y estos espíritus que tenemos que echar fuera de nuestras vidas personales, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. Acá estamos viendo, obviamente, algo muy serio que no tenemos que permitir que nunca más se apodere de nuestras vidas, que nunca más entre la infidelidad, y si entró, estamos a tiempo de pedir perdón, y estamos a tiempo de entrar también en un proceso de restauración, si es que fuere posible, dentro de ese hogar, dentro de ese matrimonio. Y si ya aconteció lastimosamente la separación, también que el Señor pueda conducir a esas personas al arrepentimiento, porque por sobre todo el Señor declara en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Así que, mi hermano, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Ya estamos dentro del tiempo. Nos encontramos este domingo, posiblemente a la mañana, tipo 10 menos cuarto, estaremos avisando, estaremos saliendo con alguna enseñanza desde un lugar donde vamos a estar ministrando, y el día jueves nuevamente nos encontramos en este lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy hemos hablado del espíritu de oposición, el espíritu del antimesías, el espíritu de error. Hemos hablado de los espíritus de enfermedad, Señor. Hemos estado viendo, Señor, los espíritus de tormento, los espíritus de inmoralidad. Señor, salgan fuera en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria, Señor. Que podamos humillarnos genuinamente, arrepentirnos delante de ti, Señor, para tener esa autoridad en tu nombre, Señor, de expulsar estos espíritus que nos han causado tanto daño, que nos han causado tanto malestar, que seguramente tal vez hasta trajeron cierta destrucción a nuestras vidas. Señor, tú puedes reparar todo eso, Señor, pero tenemos que volvernos ya a ti, urgentemente a ti, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya, que tu alma pueda ser reparada, pueda ser restaurada urgentemente, porque el Señor ya viene. El Señor está muy cerca. El autor de Hebreos decía, he aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y esto se escribió hace ya casi 2000 años. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nosotros que estamos viendo estas señales terribles? Estamos viendo la actividad demoníaca. Estamos viendo el aumento de la oscuridad sobre el mundo entero. Señor, ayuda a tu remanente a poder permanecer fieles a ti, a permanecer con tu sello, a permanecer con tu palabra, a permanecer en obediencia, a cerrar todas las puertas, Señor, para que ninguno de estos espíritus más pueda entrar a perturbar, a destruir nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, como siervo del Altísimo, hoy he entregado la palabra. Ahora, como estuve enseñando, depende también de ti. Depende de que haya recepción en tu corazón a esta palabra y tú la puedas poner por obra. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, proclamamos la victoria. Se rompan las cadenas, se rompan los grillos del maligno y nosotros podamos vivir en la libertad gloriosa de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, mi Señor, en el nombre de Yeshua, y decimos todos juntos, amén y amén. Así sea. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Será hasta el domingo, si el Señor lo permite, por la mañana. Y después, el día jueves, entraremos en el tema de cómo mantener la liberación. Número 1, vamos a comenzar hablando de ser personas consagradas. De mantener esa consagración. Es fundamental para que el enemigo no vuelva a introducirse en nuestras vidas. Sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes.